avisa. Órale. Luis. ¿Sale? Listo. Ok. ¿Y te digo? Amigas y amigos de Voz de la Sierra y Panorama Queretano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta desde la sede del Poder Legislativo con un amigo de hace ya bastantes años, yo creo que más de 2 décadas y media, más o menos, sí, ¿verdad? yo Hugo Cabrera Ruiz, mi estimado Hugo, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Sí, ¿verdad? Por ahí más o menos. No, pues imagínate, desde el 85. Uy, no, pues ya es, ni le eches cuenta, ya. Ya es un bueno. poquito más, te viste muy generoso. Sí, muchas gracias, sí. qué gusto estar a través de esta transmisión Voz de la Sierra, Panorama Queretano. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, pues aquí efectivamente en la oficina que nos han prestado mientras tenemos esta representación en la Cámara de Diputados en el Congreso local, ¿no? Qué bueno, y fíjate, lo dices y lo dices bien, un espacio que te han prestado los ciudadanos de Querétaro. Exactamente. Los habitantes del estado de Querétaro que le dieron la confianza a tu partido para que llegaras aquí a este espacio desde donde hoy pues ya tienes casi un año de estar apoyando y sirviendo a esos ciudadanos que te trajeron aquí, Hugo. Sí, muy rápido transcurre el tiempo, así como en otras responsabilidades que cuando empieza uno son 3 años, no se van rápido. Sí, se ve así como lejano, pero no. Muy lejano, ya ahorita estamos muy cerca del 26 de septiembre y con esta fecha cumpliendo el primer tercio de esta encomienda que nos otorgó efectivamente la sociedad queretana a través de su voto. Así es. Oye, Hugo, a mí me gustaría mucho que nos pudieras compartir, seguramente que hay muchos jovencitos, los llamados millennials, que a lo mejor es Hugo Cabrera, ¿qué? Hugo Cabrera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? A lo mejor no te conocen tan bien como te conocemos quienes ya tenemos un poquito más de años. Platícanos un poquito quién es Hugo Cabrera, cómo empieza Hugo Cabrera en estas lides de la política, porque fíjense que hay políticos de carrera y hay políticos a la carrera. Yo creo que Hugo, yo tengo la convicción de que es un político de carrera, porque ya tiene un trayecto muy amplio, muy vasto, de servicio público en diferentes espacios. Pero ¿quién mejor que tú para que nos compartas, sobre todo a los jóvenes, quién es Hugo Cabrera? Sí, Facundo, tienes mucha razón. Yo creo que quienes están en ese rango de los llamados millennials, pues tienen a lo mejor un dato, digamos, no exacto de quienes estamos participando en política, quienes estamos en el 4º, 5º piso de la vida. Sí, pues ya quinto piso. Ya, algunos desde el parte ya vamos a decir que nos pueden ubicar muy bien. Pues mira, para quienes no tienen una nexo, que no hay una referencia a un servidor, yo soy de Colón, Querétaro, soy originario de ese bello municipio de nuestro estado. No digo el más bello porque luego se me enojan los del Pinal o los de Jalpan, cada quien defiende su ¿Qué terreno. pasó, diputado? Exacto, entonces un bello municipio igual que el resto de los otros 17 municipios de Querétaro. Entonces yo soy de Colón, empecé muy joven en esta actividad, prácticamente como lo he comentado varias veces. La política me robó mi infancia porque yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de la secundaria, técnica número 7. O sea, los que 13, 14 años, más o menos. 13 años, porque yo empecé a los 5 en la primaria, a los 13 empecé, a los 14 estaba terminando prácticamente la secundaria. Y me hacen presidente de la Sociedad de Alumnos democráticamente por votación. ¿Fue tu primera elección? Fue mi primera elección, y me dieron la oportunidad de representar, de trabajar por los jóvenes de la secundaria técnica número 7 y en general por los jóvenes de Colón. Así es como empiezo. Empezamos a recibir invitación de mi partido, insisto, prácticamente muy niño, y empezamos a enrolarnos con algunas tareas. Poco debo reconocer que en mi casa paterna mi papá era un apasionado de la actividad política, pero sobre todo del servicio, Facundo. Sobre todo el servicio, en su condición de profesor de educación primaria, de director de la escuela federal de la cabecera municipal, fue un factor que influenció muchísimo. La carga familiar siempre tiene un peso específico, ¿no? Para bien, para mal, en este caso pues afortunadamente para bien. Y después también algunos maestros fueron inspiradores, yo diría, para tomar esta decisión de vida.
Y bueno, pues empezamos con esta actividad en las filas juveniles, en el municipio, en el estado. Fui a los 22 años, aparecí por primera vez en la boleta electoral. Ahora sí, ya una primera elección constitucional. Ajá. Como suplente de diputado del extinto 10º distrito, que era ajá. Colón y la cabecera del distrito Tolimán. Y después, a los 25 años, volví a aparecer, o sea, 3 años después, primero ganando la consulta interna del PRI a la presidencia municipal, y a los 26 tomando posesión como presidente municipal de Colón. También insisto, por consulta a la base, era la época de Fernando Colosio, pues muchos millennials y mucha gente joven pues se da cuenta a través de documentales y series que han estado sacando algunas plataformas de comunicación, y ahí es donde se dan cuenta de cómo era México, cómo era la política, cómo era el PRI, cómo era Colosio. Nos tocó verlo, vivirlo de cerca, ese tipo de capítulos de la historia nacional, ¿no? Y de ahí, bueno, pues han sido distintas responsabilidades, digo, desde muy joven, porque a los 19, 20 años era yo líder juvenil en el estado, que es, digamos, un punto de Frente Juvenil Revolucionario. Frente Juvenil Revolucionario, un parteaguas ya entre dejar la política solamente doméstica de Colón para dar paso ya a una política con una condición estatal, una condición de otro nivel. Y pues tú lo sabes, para quienes no tenían esta información, pues la segunda vez que soy diputado local, ya fui diputado federal, obviamente dije presidente municipal, en el servicio, en la administración pública, pues he participado obviamente en el ámbito municipal. En el estatal fui subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, en la Administración Pública Federal, director de Recursos Humanos de la Comisión Nacional del Deporte, delegado federal de la SEDATU. Hace poco tiempo, realmente no hace mucho. Sí, de 2013, arrancando 2013 y finalizando 2014, el último día, para poder registrarme como precandidato a diputado federal el 4 de enero de 2015, y en ese mismo año pues jugar la elección a diputado federal, elección que afortunadamente ganamos, ¿no? Bueno, pues ahí ha sido un ir y venir en la actividad política. Y siempre manteniendo una vigencia, ¿no? Siempre manteniéndose en espacios importantes, y yo creo que hoy el colonense que más trayectoria ha caminado en ese servicio público. Pues mira, yo creo que hay dos cosas que siempre he señalado en la actividad política, en muchas cosas, pero hablemos de la que conocemos medianamente, que es la actividad política. Yo creo que el tener el respeto de la gente es muy importante, porque habrá quienes no coincidan con mi punto de vista, no coincidan con la forma en que hemos llevado a cabo la actividad política, pero de ello a que haya gente que pueda sentirse agraviada por una injusticia, por una acción de mala fe, hecha con todo el dolo para perjudicar a alguien, tengo la conciencia tranquila y puedo dormir tranquilo. Obviamente, insisto, no soy monedita de oro, como dice el dicho, y pues habrá quienes no les guste, pero el respeto es una premisa fundamental para poder estar en esta actividad. Y la otra, efectivamente, el respeto te permite, no siempre, por supuesto, pero te permite, entre otras cosas, ser un cuadro político vigente. Claro. Y lo hemos logrado, afortunadamente, sin que esto suene autoelogios, pero sí puedo decir que la actividad política, pues desde los años que ya mencioné hasta la fecha, hemos procurado ser congruentes, hemos procurado dar resultados, hemos procurado estar cercanos a la gente. Habrá quienes digan lo contrario o tengan una perspectiva diferente, es muy respetable, pero fundamentalmente y mayoritariamente pues esto es lo que nos ha permitido estar aquí. La vigencia no es fácil, sobre todo porque nos tocó trascender, como hemos dicho también, de una época en donde el PRI ganaba todo. Sí, era una época muy diferente, muy distinta. Los politólogos dicen el PRI hegemónico. Posteriormente el PRI, que en Querétaro pierde en principio antes que la elección federal, en 97, nos toca ser el PRI oposición,
nos toca participar en el PRI, que regresa al Palacio de la Corregidora y a muchos ayuntamientos, que vuelve a ser opción ganadora en Querétaro, y después también otros reveses que hemos sufrido en lo federal y en lo local, y aquí estamos, y eso pues finalmente nos permite hoy ver con satisfacción, con compromiso, con ganas que se van renovando día a día para trabajar por Querétaro. Qué bueno. Te ha tocado estar, como dices tú, pues del lado ganador, pero también del lado perdedor. ¿Ha habido alguna ocasión que algún partido se te acerque, ¿verdad? Seguramente a buscar, oye Hugo, pues allá no van a ganar, vente para acá? ¿Te ha pasado? Pues mira, yo creo que todos los que estamos participando en política hemos tenido efectivamente la invitación o el guiño de alguna fuerza política, pero también quienes hemos tenido una posición clara en un partido que no estamos solamente por oportunismo político, sino en virtud de la convicción, aquí seguimos, ¿no? Y eso creo que la gente valora la congruencia de los políticos, independientemente de la filia a la que pertenezcan. Claro. Además, abogado de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, le gusta el fútbol. Yo sé, un día íbamos a jugar en un partidito de fútbol, la prensa contra los diputados de hace que como... ¿Cuántos fuiste diputado? ¿Local también? En la 54 de 2003 a 2006. Bueno, pues aquella ocasión me acuerdo que un partidito y Hugo decía, yo no. Y nos metió el primer gol, de eso no se me olvida, fíjate. No, qué bueno que tengas buena memoria, porque realmente nos gusta meter goles. Qué bueno, aquel día empatamos, pero bueno, esa es parte de la historia de lo que nos ha tocado compartir a lo largo de muchos años. Hoy, Hugo, hoy como coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Congreso local, también una responsabilidad importante porque, bueno, les toca hacer oposición. Algo que pues no les había tocado desde hacía un buen rato, pero que hoy es un papel en el que deben estar buscando seguramente la manera de dar los mejores resultados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, sí habíamos tenido como partido la condición de oposición, pero no en tercera fuerza. Esa es la parte que sí hace diferente, pero hemos también, valga el señalamiento, hemos acreditado que no obstante que somos 4, tenemos un peso específico y una condición cualitativa más que cuantitativa, y que hemos acreditado también desde el arranque de la legislatura que tenemos una agenda con objetivos, con miras muy claras, y que no somos improvisados, que no estamos aquí por una coyuntura de la actualidad y que llegamos aquí de rebote, que llegamos aquí a través de tómbolas o de algunos otros mecanismos muy sofisticados. Nosotros llegamos por el voto de la gente y llegamos además también en base a una experiencia en un campo, en otro. En mi caso, bueno, ya lo dijimos, y eso nos ha permitido que el grupo legislativo del PRI aquí en el Congreso, mis 3 compañeras y yo, no pasemos inéditos ni estemos aportando al Estado, todo lo contrario. Cada uno en nuestros temas, cada uno con nuestros compromisos directos, como en el caso de Karina Careaga, en ese distrito muy vasto donde está parte del semidesierto, la Sierra Gorda, Lupita Cárdenas en Marqués, y Abigail Arredondo y tu servidor, que llegamos por la representación proporcional, procurando cubrir los distintos puntos de la geografía del Estado, ¿no? Entonces, estamos también en una condición en donde desde el principio dijimos que no seríamos un oposicionismo a ultranza. Somos oposición y hemos hecho señalamientos. Haremos, por supuesto, conforme esto avance, de manera con mayor acuciosidad, aquellas cosas que no pretendemos partidizarlas, pero sí dejar en claro con la sociedad de los contrastes, porque eso es parte de la labor de la oposición, y la oposición hace falta en cualquier democracia en el mundo. La oposición tiene que señalar lo que no se está haciendo bien, lo que las estadísticas están marcando como error, y eso es lo que hemos procurado, y eso vamos a seguir haciendo, porque esa es nuestra responsabilidad. Claro. Oye, y el próximo día 26 de septiembre, ya lo decías hace un ratito, estarán cumpliendo el primer año
el primer tercio de este tramo de trabajo en el Congreso local. ¿Qué es lo que más destacarías de estos primeros 365 días como fracción parlamentaria del PRI aquí en esta legislatura? Pues lo que te menciono, que hemos sido una oposición responsable, que hemos votado independientemente de donde vengan, cuando le va bien a Querétaro, cuando le va bien a México, que hemos señalado cuestiones trascendentes que no estamos de acuerdo, como el recorte de algunos programas federales, como es el caso del 3x1 migrante, como es lo de los comedores comunitarios, las estancias infantiles, toda esta serie de recortes que se han dado y que al campo, los recortes a los productores del campo, sobre todo aquellos que no son ni los más pobres ni los grandes agroindustriales y que pues ponen en riesgo, hoy, para no ir tan lejos, hoy está anunciando INEGI de crecimiento cero. Estamos en ceros, ya había habido un primer anuncio hace algunas semanas en que tenía un 0.1%, hoy estamos en ceros. Ni el 0.1. Estamos en cero, ese es el crecimiento. Entonces, esto nos debe poner en alerta y es una cuestión en donde nosotros hemos venido señalando cómo se encuentran las condiciones del país, que no estamos tan equivocados y que la experiencia que se ha adquirido pues nos hace tener cierta visión para decirles no podemos seguir en este camino, ¿no? O sea, no podemos seguir apostando a este tipo de cuestiones o a la cancelación de programas con el argumento de que todo es corrupción. Entonces, en este primer año, para concluir, hemos dejado constancia de trabajo, de convicción, de compromiso y de una actitud propositiva de que sabemos enfrentar nuestra condición de oposición transitoria, porque en la democracia, y esto queda claro, en la democracia nadie pierde para siempre ni nadie gana para siempre. Así es. Oye, estamos platicando con el diputado local Hugo Cabrera Ruiz, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y además presidente de la Comisión del Migrante, una comisión que, por ejemplo, a nuestros amigos de allá de la Sierra, bueno, pues, evidentemente que les interesa porque hay una población importante de migrantes en todo el estado, pero de manera particular en la Sierra Gorda, en el semidesierto. Bueno, aquí cerquita, Huimilpan es un municipio, Amealco también, ¿verdad? En materia del trabajo de tu comisión, Hugo, ¿qué sería aquello que dirías, bueno, lo más importante, lo más destacado de la comisión en este año es esto? ¿Qué sería? Pues sin duda que ya presentamos una iniciativa de ley, que es producto de foros regionales, uno que hicimos en Calpan, otro en Cadereyta y otro aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, que tenemos ya una visión muy clara de cómo se encuentra el tema migratorio en Querétaro, que no es nada más la idea tradicional, como efectivamente los municipios de la Sierra Gorda, los que mencionabas, son los únicos que están involucrados en la migración. No, es todo el estado, por un lado, y por otro, no solamente son las migraciones de queretanos que se van a Estados Unidos, sino los migrantes que han llegado a Querétaro. Querétaro es un estado que es muy atractivo, que llega mucha gente nacional y extranjera, que también eso forma parte de las migraciones. Entonces, en esta ley que estamos presentando, o en esta iniciativa de ley, estamos reconociendo el fenómeno migratorio en este 2019, en esta nueva condición, porque tú recordarás que en la 54 legislatura, cuando fui integrante de la misma, presidía yo esta comisión, hicimos los primeros trabajos, picamos piedra. Fue creada, ¿no? En esa legislatura, a iniciativa de un servidor, aunque tenga que hablar en primera persona, y era otra la condición migratoria. O sea, no había las caravanas ni el flujo migratorio tan marcado como hoy existe. Querétaro siempre ha sido un estado atractivo para que mucha gente de fuera, o sea, de otros estados o de otros países llegaran a Querétaro, pero no en la dimensión que hoy tiene. Entonces teníamos solamente una sola arista de la migración, que eran nuestros migrantes que vienen desde la época del bracerismo, ya manteniéndose unos perfiles diferentes, porque estaban ya yendo muchas mujeres,
familias, pero hoy es otra cosa. Hoy alrededor de 600 millones de dólares es lo que dejó de remesa el año pasado a Querétaro, y que muchas familias, un 30% de familias en Querétaro, dependan en un 27% aproximadamente, entre 22 y 27% de, con parte de su ingreso familiar. Así es. Y tú que estás vinculado también a la sierra por los medios de comunicación, no me dejarás mentir que hay localidades, seguramente algunos que nos están viendo, que tendrán después oportunidad de ver, que la economía de amplias zonas de Jalpan, de Arroyo Seco, de Pinal de Amoles, de Landa, de Peñamiller, dependen indiscutiblemente de los recursos que van a sus familiares que están en los Estados Unidos. Que la economía local, las tiendas, el comercio en general, se mueve por el flujo de los dólares que mandan nuestros connacionales. Entonces, por eso, indiscutiblemente destaco que producto de ese esfuerzo de estos meses, hoy tenemos ya una iniciativa de ley que estamos a punto de discutir en el seno de la comisión para tener un dictamen que sea presentado en el pleno, y yo confío que sea votado por todas las fuerzas políticas. Perfecto, muy bien. Oigo, yo sé que bueno, va a haber muchísimos temas que van a quedar en el tintero, pero hay uno que no quisiera dejar pasar porque, pues, después de que termine un proceso electoral, comienza el otro, inmediatamente. Y ya por ahí en una entrevista que hizo otro compañero periodista, entrevistaban a Marcela Torres Peinbert, que es diputada federal por el PAN, y ella habla de una posible alianza PRI-PAN para buscar el triunfo en el proceso electoral. Y yo me he encontrado en estos días algunos priistas que, pues en la plática dicen, oye, ¿quién para la gubernatura por el PRI? Y has salido tú por ahí en el nombre de quien a ellos les gustaría que fuera su candidato al gobierno del estado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo percibes este panorama? Pues de esto segundo, no sé si se hayan encontrado a mi mamá o algún familiar cercano que fue el que les propuso que les gustaría eso, ¿no? Habría que ver quién. Agradezco ya en tono más serio, agradezco mucho pues ese tipo de distinciones y de que volteen hacia un servidor que no es otra cosa que seguramente pues el trabajo sostenido de muchos años, ¿no? No lo veo de otra forma. Faltan todavía algunos meses, efectivamente hay cosas y en la política hay lapsos que se ven tan cerca y están tan lejos, o a la inversa, se ven tan lejos y están muy cerca. O sea, es una situación donde simplemente lo que hay que hacer es seguir trabajando y esperar los tiempos legales, los tiempos estatutarios. Sobre lo primero que dices, yo creo que la primera alianza que tiene que hacer el PRI es con los suyos. Necesitamos hacer un gran trabajo en Querétaro de reconciliación. No podemos, como decimos, tapar el sol con un dedo, de que no hay distintas expresiones, distintas corrientes, distintos puntos de vista, que nos han llevado incluso a un desencuentro sistemático. Que hay muchos priistas que se ostentan como priistas, que les duele mucho lo que está pasando, que tienen una actitud de brazos caídos porque no están de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado en los últimos años, que ha habido agravios a priistas muy destacados y que están esperando de esta nueva etapa del PRI, sobre todo a partir de la dirigencia nacional que asumió este domingo Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, la responsabilidad. Están esperando de que esta nueva dirigencia voltee hasta los últimos rincones del estado y se vea que hay un priismo también que ha sido, ha caído en una situación de desesperación, y entonces ha tocado las puertas de otras opciones políticas sin que se sientan verdaderamente identificados, y que lo han hecho como una situación de sobrevivencia política, de sobrevivencia económica, de mandar una señal de un franco malestar con X o Y o con tal circunstancia, y por eso yo creo que la primera alianza que se tiene que hacer, la primera coalición se tiene que hacer con los nuestros, voltear y ser un partido de causas, revisar, hacer esto que se
denomina Operación Cicatriz y que se dejó de hacer en algunos años anteriores, después de procesos en donde los resultados no nos fueron favorables, y se ha hecho entonces como una bola de nieve. Sí. ¿Habrá tiempo para hacer la Operación Cicatriz de cara al 2021? Se tiene que hacer, Facundo, se tiene que hacer, porque para poder presentarse el PRI como un partido competitivo, como un partido que sea una opción ganadora, necesitamos a todos los priistas en este proceso. Entonces no podemos aspirar a ninguna posición con un priismo dividido, con un priismo herido, con un priismo que ha asumido esa actitud que menciono de bajar la guardia, de indolencia, producto del abandono que sienten o que ha sido real en algunos casos, en muchos casos, por parte de las autoridades del propio partido, ¿no? ¿Te gustaría ser el candidato del PRI al gobierno de Querétaro? Pues mira, no me pongo límites, Facundo. Cuando se empieza tan joven, tan niño en esto, pues siempre tiene unos sueños que va uno acariciando y que va cumpliendo objetivos. Entonces, no es una decisión en este momento que esté ocupando la agenda del día a día. Estoy muy interesado en entregar buenas cuentas como legislador local en esta segunda oportunidad que tengo. Cuando pasen unos meses más, que veamos con mayor precisión el panorama, que veamos el asunto de cómo está la dirigencia nacional de nuestro partido ya operando, ya en la práctica, pues serán algunos de los puntos para reflexionar y tomar decisiones de cara a lo que pueda venir. Perfecto, Hugo. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a los priistas queretanos de cara a lo que podría esperarse como una renovación, ¿no?, de la dirigencia en Querétaro después de la llegada de una dirigencia nacional? Pues que sin duda siempre toda la renovación tiene un gran contenido de esperanza, de fe, de que podemos tener un mejor panorama y que no caigamos en el desánimo ni en la salida fácil de ir hacia otra opción, porque no está siendo opción para México. Estamos compartiendo en esta misma entrevista números que nos hacen pensar que el rumbo económico, el autoritarismo no es lo que los mexicanos estamos aspirando. Entonces, y que además también finalmente estamos en un estado donde la alternancia es una cuestión como parte de la normalidad democrática de los queretanos, que no temamos a esa posibilidad de darle la vuelta a lo que hoy tenemos, que los gobiernos priistas han sido gobiernos que han forjado a este Querétaro. No se entiende el Querétaro de hoy sin el concurso, sin lo que han construido gobiernos priistas desde la propia nacimiento de este partido. Entonces, que nos sintamos orgullosos, que los priistas de Querétaro, hay que decirlo también con mucha certidumbre, no tenemos ninguna razón para avergonzarnos, no somos nosotros los responsables de las malas políticas, de los malos políticos que han surgido de nuestro partido, que nos han generado bochorno dentro y fuera de nuestro instituto político, y que no tenemos por qué cargar con los pecados, como decimos coloquialmente, de otros, que como en otra actividad humana siempre hay la susceptibilidad a desvirtuarse. Entonces, creo que en este sentido, hoy podemos decir que tenemos un PRI del que nos podemos sentir orgullosos y que podemos seguir trabajando en este partido. Amigas y amigos, esta fue la plática, la entrevista con José Hugo Cabrera Ruiz, diputado local y coordinador parlamentario de la fracción del PRI aquí en el Congreso. Estimado Hugo, gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta luego. Por supuesto, a Panorama Querétaro y a La Voz de la Sierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigas, amigos, hasta luego. Buen provecho, buenas tardes, buen fin de semana. Hasta la próxima.